No me invitaron a la fiesta de 30 cumpleaños de mi propia hermana, incluso después de haberle dado $10,000 para financiarla, pues ella dijo que yo no encajaba con la vibra. Una hora antes de la fiesta, el lugar llamó por un reembolso que ella nunca aprobó. Y fue ahí, en ese momento, cuando se dio cuenta de lo que yo había hecho. Siempre he creído que la familia debería ser ese único grupo de personas del que nunca tienes que dudar. Crecí pensando que, sin importar cómo cambiara la vida, la sangre sería más espesa que el agua. Esa era la frase que mi madre usaba cada vez que alguien en la familia hacía algo terrible, y se esperaba que todos nosotros simplemente siguiéramos adelante. Pero déjame decirte algo, la sangre puede ser más espesa, pero he aprendido que el respeto es lo que realmente mantiene las cosas unidas. Y una vez que eso desaparece, bueno, digamos que las cosas se desmoronan rápido. Me llamo Grayson. Tengo 29 años y durante la mayor parte de mi vida adulta, he trabajado en tecnología, haciendo trabajos independientes, consultoría y construyendo un colchón de ahorros bastante decente. No soy llamativo, pero soy sólido. No tomo vacaciones cada 2 meses, no alquilo autos nuevos para presumir y definitivamente no publico citas de tío rico en Instagram. Siempre he tratado de ser el tipo de persona en la que los demás pueden confiar, especialmente mi familia. Soy el mayor de 3 hermanos. Mi hermana menor, Charlotte, acaba de cumplir 30 años el verano pasado. El cumpleañosito. Ese del que había estado hablando desde que tenía 25 años. Sin exagerar. Sacaba el tema en los chats grupales, en las cenas familiares, e incluso en llamadas aleatorias conmigo, justo mientras yo estaba en medio de la depuración de algún sistema horrible de backend en el trabajo. Gray, cuando cumpla 30, va a ser icónico. No quiero comida aburrida ni una cena triste en casa de mamá. Quiero una azotea. Quiero letreros de neón. Quiero una experiencia completa. Y cada vez, yo simplemente sonreía y decía algo como, bueno, tienes tiempo para planearlo. Porque, al final del día, no era realmente lo mío. Sin embargo, aquí está la cuestión, Charlotte es la bebé de la familia, y no de una manera linda y mimada. Más bien es como una energía de niña de oro, elevada al nivel 10. Mis padres, especialmente mi madre, siempre la han puesto en un pedestal, como si fuera una pequeña piedra preciosa y frágil que todos tenemos que proteger. Mientras crecíamos, si Charlotte olvidaba hacer sus tareas, era porque es artística. Si yo lo olvidaba, era un vago. Cuando ella sacaba un B-, era porque la escuela simplemente no aprecia la creatividad. Si yo sacaba una menos, era, ¿qué pasó con el más? Ella siempre ha tenido un talento para lo dramático, fiestas de cumpleaños lujosas, discursos emocionales de protagonista, nuevos pasatiempos cada 3 meses y relaciones que se convierten en reels de Instagram y despotriques de ruptura, de la noche a la mañana. Pero a pesar de todo eso, nunca se lo tuve realmente en cuenta porque pensé, oye, la gente cambia, ¿verdad? Alerta de spoiler, algunas personas no lo hacen. A principios de este año, Charlotte me llamó de la nada una noche. Yo acababa de terminar un largo día de consultoría y estaba comiendo pad thai frío frente a mi computadora portátil cuando me llamó por FaceTime. Sin un hola, ¿cómo estás? Fue directo al grano, necesito tu ayuda. Resulta que había encontrado el lugar perfecto para sus 30, vista del horizonte en la azotea, bar de cócteles, iluminación personalizada. Pero le faltaba dinero para el depósito, y no era una cantidad pequeña. $1,000 por adelantado, con el pago completo llegando a alrededor de $9,800 en total. Recuerdo parpadear ante el número y decir algo como, eso es más que algunas bodas, Charlotte. Ella se rió. Lo sé, pero es mi 30 cumpleaños. Solo sucede una vez y este es mi año. ¿Sabes lo duro que fue el año pasado? Solo quiero que esto sea perfecto. Para dar contexto, la mala racha del año pasado fue que rompió con su novio de 3 meses y no consiguió el trato de influencer que quería con una marca de ropa deportiva. Mientras tanto, yo estaba trabajando silenciosamente 80 horas a la semana, tratando de conseguir clientes a largo plazo y gestionando pesadillas de backend sin un equipo. Aún así, sentí compasión por ella. Siempre lo he hecho. Incluso cuando es agotadora,
incluso cuando es egocéntrica, incluso cuando se olvida de dar las gracias. Y me dije a mí mismo, que son $10.000 si eso la hace feliz. Así que le envié $10,000. Sin condiciones. Sin un trato de me pagarás más tarde. Pensé, familia, ¿verdad? Una semana después, me envió un mensaje masivo de gracias lleno de emojis de corazones, gifs dramáticos y un eres el mejor hermano mayor del mundo. Incluso recibí una llamada de nuestra madre diciendo lo dulce y generoso que yo era, y que siempre aparezco cuando cuenta. No voy a mentir, eso se sintió bien. Pero aquí es donde las cosas comienzan a volverse extrañas. Las invitaciones salieron unos meses después. No fueron impresas ni enviadas por correo electrónico. Ella hizo todo un anuncio estilo Instagram en sus historias, con un filtro de brillo y un remix de los años 2000 de fondo. Era una vibra de solo VIP. Solo sus amigos más cercanos, algunos primos y, aparentemente, algunos influencers con los que había estado hablando por mensaje directo. Y cuando lo vi, me di cuenta de algo, yo no fui mencionado en absoluto. Supuse que tal vez era solo por estilo. Quiero decir, yo fui quien financió la cosa. Seguramente estaría invitado, ¿verdad? Esperé un par de días, luego una semana. Ningún mensaje de texto, ninguna llamada, nada en el correo. Ni siquiera un casual vas a venir, ¿verdad? Así que le envié un mensaje. Oye, solo comprobando. ¿Me estoy perdiendo algo o la invitación se perdió en el correo? Ella respondió 2 horas después con un emoji de risa. Luego, OMG, Gray, tenía la intención de decirte. Estaba pensando en la vibra de la fiesta y es algo así como una multitud sexy, moderna y joven. Simplemente no quería que te sintieras fuera de lugar o aburrido. LOL. Pensé que podríamos hacer una cena en algún momento. Solo nosotros. Me quedé mirando la pantalla. Luego, la miré de nuevo. Lo leí tal vez 4 veces más, antes de darme cuenta. Ella no estaba bromeando. Realmente no me invitó a una fiesta que yo pagué porque yo no encajaba con la vibra. No respondí de inmediato. De hecho, no respondí en absoluto esa noche. Simplemente me senté allí, en esta extraña combinación de incredulidad e ira. No esperaba un desfile, pero tampoco esperaba ser completamente excluido como un primo no deseado. Los siguientes días fueron un borrón de mensajes de texto volando por el chat grupal de la familia. Fotos de decoraciones que se estaban montando, pruebas de su vestido, preguntas sobre el pastel. Mi nombre no surgió ni una vez, ni siquiera por parte de mis padres. Seguí esperando que alguien, cualquiera, preguntara por qué no estaba en la lista de invitados. Nadie lo hizo. Ese fue el momento en que algo cambió en mí. Siempre había atribuido el favoritismo a la dinámica familiar habitual. ¿Pero esto? Esto fue descarado. Y ya había tenido suficiente. No estallé. No la confronté. No envié una nota de voz enojada ni exigí mi dinero de vuelta. Simplemente comencé a investigar cosas en silencio. Cosas que tenía el poder de hacer. Cosas en las que había firmado mi nombre. Y luego, aproximadamente una semana antes de la gran noche, hice algunas llamadas telefónicas. El día de su fiesta, solo 1 hora antes de que llegaran los invitados, el gerente del lugar la llamó personalmente a ella. No a mí, a ella. Y ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Desearía poder decir que esa llamada del lugar fue mi plan desde el principio, que tenía algún esquema maquiavélico trazado desde el segundo en que ella me dijo que yo no encajaba con la vibra. Pero la verdad es que me tomó un tiempo llegar a ese punto. Porque al principio, solo estaba herido. No furioso, no conspirando. Simplemente sentado allí en mi apartamento con las persianas medio cerradas y mi bandeja de entrada llena de correos de clientes no leídos, tratando de procesar cómo mi hermana pequeña a quien había cubierto, pagado, defendido y siempre cuidado había logrado borrarme de su gran momento sin pestañear. Seguí repitiendo su mensaje de texto una y otra vez. Ese LOL al final. Ese tono presumido y casual, como si yo fuera algún tío raro que podría avergonzarla frente a sus amigos influencers. Y la peor parte, nadie dijo nada. Mis padres lo sabían. Podía notarlo.
Mi madre seguía enviando fotos en el chat grupal, muestras de centros de mesa, pruebas de iluminación, alguna tabla de charcutería elegante que estaba armando tal como en Pinterest. Ni una sola palabra sobre la lista de invitados. Ni siquiera una pequeña mentira piadosa como, te extrañaremos allí. Solo silencio. No sabía si fingían no darse cuenta o si genuinamente pensaban que tenía sentido que yo no fuera a la fiesta de $10,000 que pagué. Comencé a mantener mis respuestas breves. Emoji de pulgar arriba. Se ve genial. Bien. Es curioso lo rápido que un chat familiar puede enfriarse cuando dejas de interpretar tu papel. Pero las cosas realmente estallaron unos 4 días antes de la fiesta. Charlotte publicó un TikTok. Ahora, ella no es famosa ni nada, pero es el tipo de persona que trata a sus 6,000 seguidores como si estuviera aceptando un Grammy. Este vídeo en particular era ella haciendo una de esas tendencias de sincronización de labios con alguna canción pop, mostrando el espacio del lugar mientras los trabajadores montaban cosas detrás de ella. Giró, se rió y luego agregó subtítulos como, el trabajo duro vale la pena y, cuando finalmente reservas la azotea de tus sueños sin el dinero de papá. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Porque sabía que ese subtítulo no era aleatorio. Era directo. Era una indirecta. Nuestro padre no la ayudó a pagar esto. Yo lo hice. Ella lo sabía. Todos lo sabíamos. Y de repente, yo era invisible de nuevo. Borrado de la historia porque no coincidía con su estética. Esa noche, recibí una llamada de mi prima Hila. Ella es una de las pocas personas en la familia en las que todavía confío completamente. Tiene poco más de 30 años, es brutalmente honesta y alérgica a la gente falsa. No habíamos hablado en un tiempo, así que me sorprendió ver su nombre parpadear en mi teléfono. Oye, dijo ella, casi con cautela. ¿Vas a ir a la cosa de Charlotte? Suspiré. Aparentemente, no encajo con la vibra. Ella se quedó callada por un segundo. Luego, ¿hablas en serio? Totalmente en serio. Y la maldijo por lo bajo. Grayson, tú pagaste por ese lugar. Lo sé. No, o sea, tú pagaste literalmente por ello. ¿Todo el asunto? Sí. Hubo una pausa. Luego hizo la pregunta que yo había estado evitando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y fue entonces cuando le dije la verdad. Aún no lo sabía. No fue hasta la mañana siguiente que la idea me golpeó. Estaba bebiendo mi segunda taza de café, desplazándome por mis correos electrónicos, y un mensaje me llamó la atención. Era del espacio de eventos, un correo de confirmación genérico enviado hace meses, recordándome la reserva original, completo con mi nombre como contacto principal, mi correo electrónico listado para toda la correspondencia, y un pequeño botón en la parte inferior que decía, ¿necesitas hacer cambios en tu reserva? Mi ritmo cardíaco se aceleró. Hice clic y ahí estaba. Mi panel de control. Mi nombre. Mi control. Y de repente, todos esos meses de ser callado, agradable y confiable hirvieron en algo más agudo. No estaba tratando de arruinar nada. Aún no. Pero quería recordarle a Charlotte, recordarles a todos, quién había hecho posible esa noche. Así que llamé al lugar. No para cancelar. Aún no. Solo para hacer algunas consultas. Me presenté, confirmé que yo fui quien pagó el depósito y pregunté si había facturas finales o cambios pendientes. La gerente, una mujer increíblemente profesional llamada Tamara, fue servicial y educada. Me dijo que todo iba por buen camino. Luego, casi como una ocurrencia tardía, dijo, por cierto, hemos estado tratando de obtener la aprobación final sobre la configuración de iluminación y el paquete de barra libre. Tu hermana dijo que no estaba autorizada para firmar. ¿Sigue siendo ese el caso? Casi me río. Sí, dije. Es correcto. Ella no es quien lo reservó. No hice ningún cambio ese día, pero dejé una pequeña nota en el panel de control. Por favor, dirija toda la comunicación final solo a Grayson apellido. Ninguna otra persona está autorizada para modificar o aprobar cambios. 2 horas después, Charlotte me llamó. No me envió un mensaje de texto, no hizo FaceTime.
Me llamó. Oye, dijo, alargando la palabra como una sonrisa delgada. Pregunta rápida. Tamara del lugar me acaba de llamar. Algo sobre aprobaciones finales. Mantuve mi voz tranquila. Sí, les dejé saber que soy el contacto principal ya que pagué por ello y todo eso. Hubo una pausa. Un silencio extraño y nervioso. Ah, claro. Sí, por supuesto. Simplemente no me di cuenta de que, tipo, necesitarían tu opinión para las cosas finales. ¿No te diste cuenta de que la persona que financió todo el asunto podría necesitar firmar? Otra pausa. Luego, con la risa más falsa que he escuchado, bueno, simplemente no quería molestarte. Siempre estás ocupado. No dije nada. De todos modos, continuó, me preguntaba si podríamos cambiar la barra libre a licores de primera calidad completos y agregar una hora extra al acceso a la azotea. El fotógrafo dice que la hora dorada va a llegar justo en esa ventana. Tomé aire. Seguro, solo transfiéreme por Venmo la diferencia. Parece que serán unos $1,800 extra. Silencio absoluto. Pensé que tal vez tú simplemente. No, dije, interrumpiéndola. Dijiste que no encajaba con la vibra, ¿recuerdas? Ella trató de retractarse. Grayson, vamos. Solo estaba tratando de asegurarme de que no te sintieras fuera de lugar. Ni siquiera te gustan este tipo de eventos. Eso es gracioso, dije. Porque, aparentemente, me gustan lo suficiente como para financiarlos. Se quedó callada, luego resopló. ¿Y qué? ¿Vas a hacer que esto se trate de ti ahora? Dejé escapar la risa más suave. No, Charlotte. Solo me aseguro de no ser invisible en la historia que estás contando. No volvimos a hablar después de eso hasta el día de la fiesta. Esa llamada del lugar llegó una hora antes de que llegaran los invitados. Y lo que sea que Tamara le dijo a ella, lo que sea que puse en marcha con esa última solicitud, cambió todo. Pero antes de llegar allí, necesitas saber qué sucedió en las 48 horas previas. Porque ahí fue cuando mis padres se involucraron. Ahí es cuando las cosas se pusieron feas. Y ahí es cuando me di cuenta de que esto no se trataba solo de una fiesta. Se trataba de años de fingir que todo estaba bien cuando nunca lo estuvo realmente. Seré honesto, después de esa llamada telefónica con Charlotte, medio esperaba que la fiesta se cancelara o que ella publicara furiosamente sobre energía tóxica y parientes celosos, tal como solía hacer después de peleas con viejos compañeros de cuarto. Pero no pasó nada. Al menos, no inmediatamente. En cambio, obtuve silencio. Silencio de radio de parte de Charlotte. Sin mensajes de seguimiento, sin disculpas, sin intento de ofrenda de paz. Simplemente nada. Y ese silencio resonó también en el resto de la familia. El chat grupal se calmó. No más fotos de centros de mesa ni cuentas regresivas emocionadas. Mi madre dejó de enviar emojis. Mi padre, que rara vez dice mucho de todos modos, estaba aún más ausente. La energía cambió, y podía sentirla como si hubiera hecho algo malo simplemente por pedir respeto básico. ¿Pero la parte más extraña? Aunque yo era el que había sido irrespetado, comencé a cuestionarme a mí mismo. Tal vez exageré. Tal vez debería haber seguido la corriente, mantener la boca cerrada y dejarla tener su momento. Tal vez, solo tal vez, esto fue mi culpa. Eso es lo que años de ser el confiable te hacen. Empiezas a cargar con el peso emocional de todos los demás y lo llamas equilibrio. Limpias desastres, suavizas dramas, escribes los cheques, y cuando alguien te excluye, te convences de que tenían una razón. Pero esa culpa no duró mucho, porque 2 días antes de la fiesta, mi madre llamó. No para ver cómo estaba yo. No para preguntar cómo me sentía. Llamó porque Charlotte estaba estresada, y aparentemente, yo era la razón. Grayson, comenzó, con esa voz demasiado tranquila y de terapeuta que siempre usaba cuando estaba a punto de manipularme. Creo que ha habido un gran malentendido. Charlotte está realmente abrumada y dice que estás tratando de ponerle las cosas difíciles. Parpadeé. Ella me dijo que no estaba invitado. Eso no es lo que quiso decir.
Ella literalmente dijo que no encajabas con la vibra. Quería decir que estarías incómodo. ¿Sabes cómo son sus amigos? No quería que te sintieras excluido. Ella me hizo sentir excluido al excluirme de una fiesta que yo pagué. Una pausa. Entonces ¿sabes cuánto significa esto para ella? Grayson, ha pasado por mucho este año. Ahí estaba de nuevo. El escudo de defensa de Charlotte. Ha pasado por mucho. Es emocional. Es artística. Solo se está expresando. Ella puede pasar por mucho, dije uniformemente. Pero no a mi costa. La voz de mamá se tensó. ¿Qué quieres de ella? ¿Quieres que se arrastre? ¿Que diga gracias? Eres su hermano. Quiero respeto básico. Otra pausa, más larga esta vez. Luego, en un tono más frío, siempre has sido tan rígido. No puedes simplemente dejar que la gente tenga cosas. Tienes que controlar cada situación. Esa me dolió más de lo que esperaba porque no era verdad. Si quisiera control, habría cancelado todo el asunto. Lo habría cerrado hace semanas. Pero no lo hice. La dejé tener su fiesta. Simplemente no la dejé borrarme de ella. Aún así, las palabras se clavaron en mi pecho como espinas. ¿Sabes qué, mamá?, dije, tratando de mantener la calma. Dejemos de fingir. Sé cómo me ves. Lo he sabido por un tiempo. Ella no respondió. Así que terminé la llamada. Y esa noche, toqué un fondo que no esperaba. No se trataba del dinero. He trabajado duro, estoy bien. Ni siquiera se trataba de la fiesta. Fue la comprensión de que realmente no tenía un lugar en mi propia familia. No uno que no fuera transaccional. Yo era el ayudante, el reparador, el contacto de emergencia cuando las cosas se desmoronaban. Pero cuando llegaba el momento de celebrar, no era alguien a quien quisieran tener cerca. Yo era útil, no amado. Pasé el día siguiente en piloto automático. No respondí mensajes, no revisé las redes sociales, simplemente trabajé, caminé, me senté, pensé. Y tarde esa noche, me encontré de pie en mi pequeña cocina, mirando los mismos viejos gabinetes que había tenido la intención de volver a pintar durante 3 años, preguntándome por qué había seguido poniéndome en último lugar. Y me quebré. No fuerte, no dramático. No arrojé nada. No lloré. Simplemente me quebré. Hice una lista. Suena ridículo, lo sé, pero esa lista me salvó. Era un documento de Google estúpido y simple titulado Cosas que son mías. Y en él, comencé a escribir todo lo que había logrado sin mi familia, los clientes que había conseguido por mi cuenta, el apartamento para el que había ahorrado, las noches que me quedé despierto reconstruyendo sistemas enteros mientras Charlotte publicaba selfies de a vibras de lunes en la cama. Las veces que sostuve mi propia mano cuando nadie más ofreció la suya. Escribí cada pequeña victoria, cada elección que había hecho por mí. Y luego hice una segunda lista, cosas que no le debo a nadie. Y la primera línea, mi amabilidad. Ese fue el momento en que algo cambió. No me volví invencible de repente, pero dejé de sentirme como la víctima. Me di cuenta de que había estado operando desde este lugar de tratar de ganar el amor de mi familia siendo útil. Pero ese tipo de amor tiene fecha de caducidad. En el segundo en que dejas de ser útil, el amor se seca. Así que tomé una decisión. A partir de ese día, dejaría de dar a las personas que no me respetaban. Y lo decía en serio. Pero eso no significaba que comenzaría a cortar relaciones con la gente a diestra y siniestra. No, había terminado de ser el conserje emocional. Iba a reconstruirme a mí mismo. A la mañana siguiente, me desperté temprano, di un largo paseo, compré comestibles frescos, cociné un desayuno real en lugar de comer sobras frías en mi escritorio. Reorganicé mi horario, cancelé algunas llamadas de clientes que no estaban alineadas con lo que quería. Incluso me comuniqué con un contacto en Seattle que me había estado pidiendo durante meses que fuera consultor en un proyecto de inicio, algo que había estado posponiendo porque no quería estar demasiado lejos de la familia. Ese proyecto resultó ser una de las cosas más gratificantes que he hecho este año. En una semana, estaba durmiendo mejor. En un mes,
Había adoptado una nueva rutina, gimnasio, meditación, incluso llevar un diario, algo por lo que solía poner los ojos en blanco. Pero a través de todo eso, había un hilo silencioso de ira que no había soltado del todo. No porque estuviera planeando venganza, sino porque sabía que algo grande se avecinaba. La fiesta ahora estaba a solo un día de distancia, y había dejado una pequeña nota en el panel de control del lugar. Solo un cambio diminuto. Algo que no creía que Charlotte siquiera supiera. No había cancelado nada. No había saboteado su evento. Pero había redirigido todas las notificaciones finales, instrucciones de entrega y preocupaciones de facturación hacia mí. Y eso significaba que cuando la compañía de alquiler llamó cuando se dieron cuenta de que el saldo final del paquete de decoración mejorado aún no se había liquidado, me llamaron a mí, no a ella. Y les dije la verdad, yo no lo había autorizado. Preguntaron si quería cancelar esa parte de la configuración. Hice una pausa, luego dije, todavía no, pero esperen. Ella podría llamarlos pronto. Y eso nos lleva de vuelta a la llamada telefónica. Una hora antes de la fiesta, el momento en que todo se abrió de par en par. Pero antes de que cayera esa última ficha de dominó, sucedió algo más. Algo que ninguno de ellos vio venir. Algo que ni siquiera yo esperaba hacer. Y comenzó con un solo mensaje de texto a la única persona que no pensé que respondería. No esperaba que Ila respondiera tan rápido. Le envié un mensaje de texto por capricho esa mañana, todavía medio en pijama, bebiendo café quemado y revisando mi calendario. Solo escribí, oye, creo que voy a hacer un movimiento esta noche. ¿Te apuntas? Un minuto después, define movimiento. Luego la llamé, y 5 minutos después de explicarle lo que había pasado, soltó un silbido largo y lento y dijo, Grayson, he esperado años para que finalmente te creciera una columna vertebral con ellos. Estoy más que apuntada. ¿Qué necesitas que haga? Esa fue la primera vez que me reí en días. Tienes que entender, Ila siempre ha sido la oveja negra de la familia en el mejor sentido. Ella no hace cosas falsas. Se mudó fuera del estado a los 18 años. Se negó a dejar que nuestros abuelos la presionaran para ir a la escuela de leyes, y comenzó un pequeño negocio de cajas de regalo personalizadas en su garaje que explotó en Etsy durante la pandemia. Ella es la única persona en nuestra familia que le ha dicho no a Charlotte y ha vivido para contarlo. Y ha estado observando la misma dinámica que yo durante años, Charlotte haciendo lo que quiere, nuestra madre cubriéndola y yo haciéndome cargo del trabajo sucio. Esta fiesta, le dije, es solo la punta del iceberg. Es como, simbólico. Pagué por la fantasía y ella trató de borrarme de la historia. Ya ni siquiera se trata de estar en la fiesta. Se trata de recordarle que no puede hacer eso. Y la dijo, le estás predicando al coro, Grayson. Así que dime, ¿quieres caos o quieres clase? Ambas cosas, dije. Ella se rió. Perfecto. Démosle un recuerdo que nunca olvidará. Y así nos pusimos a trabajar. Paso 1, encontrar las grietas. Pasé las siguientes horas revisando todo a lo que todavía tenía acceso. El panel de control del lugar, los contratos de catering, los horarios de entrega floral. Charlotte había actuado a mis espaldas y mejorado casi todo. Copas de champán con borde dorado, instalaciones florales en cada mesa e incluso una banda de jazz de 5 piezas para la hora del cóctel. Costo total de todos esos cambios, $3,200 extra, ninguno de los cuales había consultado conmigo. Tamara en el lugar había marcado esto en su última actualización, pero le dije que esperara para cargar mi tarjeta. No cancelé nada. Aún no. Solo quería que Charlotte sintiera el calor. También descubrí algo más interesante. El saldo final de la banda aún no se había pagado. Solo el depósito. Y según el contrato, si el pago no se realizaba antes del mediodía del día del evento, la banda tenía derecho a retirarse sin reembolso. ¿Adivina quién seguía figurando como punto de contacto? Paso 2. Controlar la narrativa. Ila, ayúdame aquí. Ella todavía tenía acceso a la lista de historias de mejores amigos de Charlotte en Instagram. Aunque Charlotte claramente me había eliminado de ella, aparentemente Charlotte había estado publicando toda la semana sobre cómo esta era su noche soñada, cómo había trabajado tan duro para lograrlo,
como todo era manifestación y alineación. Clásica Charlotte. Así que Ila hizo algunas llamadas a un par de nuestros primos y a un par de amigos de Charlotte que se habían peleado silenciosamente con ella a lo largo de los años. Ella tiene una tendencia a usar a las personas como accesorios en su vida y luego desaparecer. Resulta que la mayoría de ellos ni siquiera sabían que yo había pagado la fiesta. Oh, le dijo a todo el mundo que eran sus ahorros, dijo Ila después de una llamada. Que había estado trabajando duro y finalmente lo logró por su cuenta. Sentí que mi mandíbula se apretaba. Así que no solo me dejó fuera. Reescribió toda la historia. Sí. Ila hizo una pausa. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con lo que estamos a punto de hacer? Nunca he estado más seguro. Paso 3. Elegir el momento perfecto. No quería colarme en la fiesta. Ese no es mi estilo. No quería una confrontación dramática frente a los invitados o arrojar una bebida a la cara de alguien. No quería convertirme en esa historia. Quería que ella lo sintiera en silencio detrás de escena, como un hilo que se tira de las costuras hasta que toda la imagen comienza a desmoronarse. Así que hice algunas llamadas estratégicas esa mañana. Llamé a Tamara y le dije cortésmente que retuviera la mejora floral y la entrega de champán hasta que tuviera noticias mías directamente. Le expliqué que había habido un problema de pago y que no quería cargos sorpresa en mi tarjeta. Ella estuvo de acuerdo. Luego llamé al gerente de la banda y le pregunté si ya habían recibido el pago final. No lo habían hecho. Les recordé nuevamente, cortésmente, que yo seguía siendo el contacto listado y que, a menos que ese pago se liquidara antes del mediodía, asumiría que la actuación estaba cancelada. Fue profesional y respetuoso. Dijo que entendía. Dijo que seguiría los términos. Finalmente, llamé a la compañía de catering. Ya estaban listos, pero les dejé saber que toda comunicación sobre preferencias dietéticas o cambios en el recuento de invitados debía verificarse conmigo. Y luego esperé. Charlotte tardó hasta las 2 de la tarde en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Primero llegó el mensaje de texto frenético. ¿Por qué te llaman los proveedores? ¿Qué les dijiste? Luego la llamada. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego otra llamada. Luego una cadena de mensajes enojados. ¿En serio estás arruinando todo? ¿Por qué me haces esto? Dijiste que no ibas a hacer que se tratara de ti, y ahora me estás castigando. Fue increíble, honestamente, lo rápido que su tono pasó de presumido a autocompasivo. Esa tarde, mientras ella se apresuraba a arreglar lo que podía, trató de rogarle a mi madre que se pusiera de su lado. Congelado, envié un mensaje de texto más a mi padre. No habíamos hablado mucho últimamente. Él no se involucra mucho emocionalmente, es un tipo estoico. Pero mientras crecíamos, él era el único que apartaba a Charlotte y le decía que cortara el teatro, lo cual significaba algo. Así que escribí, solo para que lo sepas, papá, yo pagué su fiesta. Ella me excluyó, mintió sobre quien la financió, y ahora está enojada porque la verdad la está alcanzando. No te pido que tomes partido. Solo he terminado de fingir que esto es normal. Él no respondió, pero más tarde Ila me dijo que él la llamó a ella. ¿Es verdad?, había preguntado. Todo, dijo ella. Y luego, aparentemente, él suspiró y dijo, debería haber visto venir esto. Paso 4, estar allí, pero no donde ella espera. No aparecí en el lugar. No llamé. No envié mensajes de texto. Pero estaba en la ciudad esa noche. Ila y yo cenamos al otro lado de la calle de la azotea, en un lugar italiano tranquilo con una vista perfecta del edificio. Nos sentamos junto a la ventana bebiendo vino, observando el caos desarrollarse desde la distancia. Alrededor de las 7:15 de la tarde, 15 minutos después de que se suponía que comenzara la fiesta, llegaron 2 floristas con la mitad del pedido original. Ila me dio un codazo y sonrió. Probablemente piensa que simplemente se equivocaron. Luego, a las 7:30, un tipo con traje salió a la azotea, miró a su alrededor e hizo una llamada. Ese es el líder de la banda, dije. 5 minutos después, se habían ido. ¿Ido? Charlotte había tratado de cubrir la tarifa restante ella misma, pero su tarjeta no pasó.
El banco la marcó por actividad sospechosa porque no les había advertido sobre un pago grande y no tenía respaldo. Luego, a las 8 de la tarde, Tamara salió luciendo tensa, con el teléfono en la oreja. Algunos invitados comenzaron a llegar, caras confundidas, sin música, sin champán elegante. ¿Y Charlotte? Charlotte salió corriendo unos 10 minutos después con un vestido dorado brillante, sosteniendo su teléfono como si fuera una bomba de tiempo. Desde el otro lado de la calle, la vimos levantar las manos al aire y discutir con Tamara. Y la se inclinó. Esto es mejor que Netflix. No pude evitar estar de acuerdo, pero esa no fue la verdadera recompensa. El momento real llegó cuando el camarero nos trajo la cuenta, y dentro había un pequeño sobre que la había impreso más temprano ese día. Le había escrito una carta a Charlotte y la había enviado por mensajería directamente al lugar. No sabía exactamente qué decía, pero Hila sonrió con suficiencia cuando pregunté. Nada cruel, dijo. Solo un recordatorio de que la historia que cuenta sobre haberse hecho a sí misma no es real. ¿Y que tú? Tú has terminado de interpretar al personaje de fondo en una vida que construiste para ella. Me recosté, observando las luces de la ciudad brillar en la azotea al otro lado de la calle. No necesitaba verla leerla. No necesitaba ver las lágrimas, la indignación o la negación. Todo lo que necesitaba era ese silencio después. Porque a veces los momentos más tranquilos son los más ruidosos. Pero ese no fue el final. Porque cuando la fiesta finalmente se puso en marcha a duras penas, apareció alguien más. Alguien con quien no había hablado en mucho, mucho tiempo. Y él también tenía una historia que contar. Charlotte no lo vio llegar. No al principio. Estaba demasiado ocupada caminando por la azotea con esos tacones dorados ridículamente altos, agarrando su teléfono con una mano y una copa de champán con la otra llena, supongo, con el vino espumoso más barato que pudo encontrar después de que el lugar le dijera que la botella premium que había pedido había sido retirada en el último minuto debido a complicaciones de facturación. La banda de jazz que había promocionado durante semanas no aparecía por ninguna parte. Los centros de mesa eran más pequeños de lo esperado, y algunos invitados, aquellos que aún no estaban revisando sus relojes con incomodidad, susurraban que algo se sentía mal. Desde el otro lado de la calle, observé todo desarrollarse desde un rincón oscuro del restaurante con Hila, quien había pedido postre por pura mezquindad. Se esfuerza tanto por parecer que tiene el control, murmuró, pinchando un tiramisú con precisión innecesaria, pero con los ojos temblando. Modo pánico clásico de Charlotte. No dije nada porque fue entonces cuando él apareció. Mi padre. No estaba vestido elegante, solo con una camisa abotonada azul marino y pantalones de vestir, el tipo de atuendo que decía, no me quedaré mucho tiempo. Entró solo. Sin mamá, sin sonrisa. Charlotte no se dio cuenta hasta que escuchó a alguien llamar su nombre. Y cuando se dio la vuelta y lo vio, toda la tensión en su cuerpo cambió. Se iluminó como una bengala, corriendo hacia él, con los brazos extendidos, tratando de salvar la noche. Papá. Lo lograste. No pensé. No estoy aquí por la fiesta, dijo él, lo suficientemente alto como para que dos personas en la mesa de aperitivos se dieran la vuelta. No pude escuchar cada palabra, pero y la podía leer los labios. Oh, susurró ella. Está a punto de lanzar una bomba nuclear. Charlotte titubeó. Trató de decir algo, probablemente alguna versión de pero es mi noche, pero él la interrumpió. Mi padre metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño sobre, blanco liso, sin brillo, sin lámina dorada, solo papel normal. Se lo entregó, dijo algo corto, 3 o 4 palabras, y luego se dio la vuelta y se fue. Ella no lo abrió de inmediato. Simplemente se quedó allí mirando el sobre como si tuviera dientes. Hila se inclinó hacia la ventana. Apuesto a que se lo dijo. Decirle que, pregunté, aunque ya lo sabía. Que él ha terminado. Porque, como supe más tarde, la carta no era mía. Era de él. Aparentemente, después de que le envié el mensaje de texto 2 días antes, hizo algo que nunca pensé que haría. Revisó viejos registros financieros, fotos y correos electrónicos. Miró a través de años de momentos en los que yo di un paso al frente, donde Charlotte cruzó la línea, donde mi madre la encubrió. Y finalmente vio el patrón.
Le dijo a Ella que ver a Charlotte desmoronarse por la fiesta, por los proveedores que se retiraban y el champán que desaparecía. Fue el momento en que se dio cuenta de que ella se había convertido exactamente en lo que nuestra familia le había permitido ser todo el tiempo. Alguien que creía que el amor significaba obediencia y que el dinero de los demás simplemente se le debía. Esa noche, su sobre no contenía amenazas. No contenía una disculpa en mi nombre. Contenía algo mejor, un cheque único por $10,000 a mi nombre, con una nota adhesiva adjunta que solo decía, hiciste bien en alejarte. Papá. No descubrí eso hasta 2 días después, cuando revisé mi buzón y vi la carta que me había enviado por separado. Escrita a máquina, firmada, a la antigua. Él escribió, Grayson, debí haber hablado hace años. He sido cómplice de la forma en que tu madre dejó que Charlotte gobernara la casa, y lo dejé pasar porque era más fácil que enfrentar las consecuencias. Eso se detiene ahora. Le he dicho a tu madre que no permitiré esto más. El dinero es un gesto. No compensará los años, pero es tuyo. Sin condiciones. No eres invisible, hijo. Te veo ahora. Espero que no sea demasiado tarde. Fue la primera vez en mi vida adulta que lloré porque me sentí visto. No herido. No decepcionado. Simplemente visto. En cuanto a Charlotte, las consecuencias llegaron rápido y fuerte. El día después de la fiesta, me desperté con una docena de notificaciones, historias de Instagram eliminadas, publicaciones borradas, comentarios desactivados. Aparentemente, más de unas pocas personas en la fiesta habían comenzado a atar cabos. Y la había ayudado a difundir la verdad, no maliciosamente, pero sí con claridad. Uno de los viejos amigos de Charlotte, que resultó estar allí y ya no estaba en el círculo íntimo, publicó una foto borrosa de la azotea con el título, «Qué loco cómo puedes organizar una fiesta de $10,000 y olvidar invitar a la persona que la pagó». Energía de manifestación, ¿verdad? Esa publicación fue compartida, luego capturada en pantalla, luego discutida en un grupo privado de Facebook donde la mayoría del antiguo círculo de la escuela secundaria de Charlotte todavía se seguía. Para esa tarde, ella estaba controlando daños como loca. Me llamó 2 veces, me envió mensajes de texto 5 veces. Todo, desde podemos hablar, por favor, hasta no quise lastimarte, hasta, podrías haberme dicho que estabas molesto en lugar de arruinar mi noche. Pero no respondí. Porque aquí está la cuestión sobre la venganza, no siempre tiene que ser ruidosa. No tiene que tratarse de gritos o derribos públicos o exponer a alguien frente a una multitud. A veces, la venganza más devastadora es mostrarle a alguien exactamente cómo se ve la vida cuando te retiras. La persona que los sostuvo, cubrió sus defectos y dio sin pedir crédito. No quemé un puente. Simplemente me bajé de él. Y cuando Charlotte miró hacia atrás, se dio cuenta de que estaba parada en ese puente sola. Una semana después, recibí una llamada de Tamara en el lugar. Me dijo, algo incómoda, que Charlotte había intentado volver a reservar el espacio para una cena de cumpleaños más pequeña y reorganizada, pero su pago no pasó. Ella preguntó si quería aprobarlo nuevamente bajo mi nombre. Rechacé cortésmente. Luego dijo, por cierto, esa fue una noche salvaje. He trabajado en eventos durante años y nunca he visto a alguien tan desagradecido con la persona que hizo posible todo el asunto. Me reí suavemente. No eres la única. En cuanto a mí, tomé ese cheque de $10,000 y doné parte de él a un programa de tutoría local para niños que ingresan a la tecnología. El resto lo usé para actualizar mi configuración de trabajo, nuevos monitores, silla ergonómica y algunas piezas de arte para las paredes vacías de mi apartamento. Cosas que hicieron que mi espacio se sintiera mío de nuevo. ¿Y la? Ella enmarcó la carta de mensajería que le envió a Charlotte y la puso en la pared de su oficina en casa. Pregunté por qué. Ella dijo, porque me recuerda no olvidar quién soy. Y que a veces las mejores historias son aquellas en las que gana el chico tranquilo. No sé qué le está diciendo Charlotte a la gente ahora. Tal vez está inventando una nueva historia. Tal vez sigo siendo el villano en su versión de los hechos. Tal vez mamá todavía está cubriendo, fingiendo que todo está bien. Pero he dejado de preocuparme porque la verdad no es una versión. Es lo que realmente sucedió. Y al final,
No necesité venganza. Solo necesitaba que supieran que yo no era el personaje de fondo en una fiesta que pagué. Yo era el que sostenía las luces, el techo, el escenario. Y en el momento en que me alejé, todo se vino abajo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es alejarte en silencio, para que puedan escuchar el silencio que dejas atrás.